Hola, hola, ¿cómo están? Vamos con nuestro siguiente video de renovando nuestro entendimiento y vamos a seguir hablando de este problema de la tradición, del legalismo, vamos a seguir hablando de estas situaciones que se dan cuando no rompemos con las tradiciones o con la tradición. No le dan caso a mi garganta, la garganta está bien, pero cansada solamente. Eh, Vamos, pues, el problema de la tradición con el cual se enfrentó Jesús y desde luego el legalismo durante todo su ministerio y que finalmente el problema lo llevó a la cruz y continuó el problema en la iglesia primitiva, eh, tuvo sus primeras manifestaciones después de que el Evangelio llegó a los gentiles. Eh, Cuando el Evangelio llegó a los gentiles, se manifestó este espíritu de legalismo y este espíritu de tradición, eh, juntamente, y a mí eso se me hace bien clave, con el derramamiento del Espíritu Santo. Miren, el pueblo de Israel tenía como una idea obstinada de que ellos eran el pueblo escogido. En realidad lo que creían no era que solo ellos eran la posesión especial de Dios, sino que también Dios era posesión única y especial de ellos. Y eso muchísimos problemas estuvo acarreando, muchísimos. Vamos a ver, vamos a hacer como un repaso de los videos anteriores a Hechos 15 y vamos a ver claramente que originalmente los apóstoles le hablaron al pueblo y que el pueblo reaccionó favorablemente al mensaje y a los milagros y a las señales realizadas por los apóstoles. Yo voy a dar los textos, no los voy a leer porque me encantaría que ustedes se ocuparan de ellos. Eh, Hechos capítulo 2, versículo 6, se junta la multitud. Hechos 2:14, 2:22, 2:29, 2:36, 2:41, 2:43 y 2:47. Pablo le habló Pedro les habló a toda la multitud diciéndoles, varones judíos, los vas a encontrar en los versículos. El pueblo vio la sanidad del cojo. Hechos 3:9, verso 11, 12, 16, 17, 25 y 26. Hasta aquí no vemos que los apóstoles les estuvieran dirigiendo la palabra a personas, a los dirigentes, a los líderes religiosos de su tiempo, sino al pueblo. Y en términos generales, en este Hechos 2, el pueblo había reaccionado favorablemente al mensaje apostólico. Y esto es para mí significativo porque a partir del capítulo 4 de Hechos empiezan a intervenir los líderes religiosos y las cosas se complican. Que creo yo que es lo que le pasa a la iglesia. Cuando hay un movimiento, hay un derramamiento, hay un acercamiento de Dios, empiezan a intervenir los líderes religiosos a quererse apropiar el copyright, el derecho reservado del avivamiento y ahí comienzan los problemas graves, ¿no? Eh, los líderes religiosos intervienen desde Hechos 4:1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia y del templo y de los saduceos. Hechos 4:1. Llegaron, verso 2, resentidos de que enseñaran al pueblo. Verso 3, les echaron la mano y los pusieron en la cárcel. Estamos hablando de Hechos 4. Versos 5 y 6 de Hechos 4. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, eso está en el verso 8. Y luego les añadió, sean notorios, verso 10, a ustedes, a vosotros
y a todo el pueblo de Israel. En Hechos 4:13, los dirigentes y el pueblo se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. No podían decir nada en su contra. Ahí en Hechos 4:16 lo puedes ver. Y en lo interno decían, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, los líderes religiosos. Notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Hechos 4:16. Y acordaron, en el verso 17, 18 y 21, dijeron, amenacémosles. Los intimaron, los amenazaron y no hallaron ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Entonces hay que resaltar aquí enfáticamente que fue a partir de aquí, de ese momento, de la reacción de los líderes religiosos, que sucedieron dos cosas. Por un lado, los principales sacerdotes y los ancianos emprendieron una embestida brutal contra los apóstoles. Y por el otro lado, el pueblo, la multitud, se unió entre sí y se desprendieron de cosas personales para empujar, para patrocinar la causa del Evangelio. Hechos 4, 32, 33, 37, Hechos 5, 12 y 13. Qué cosa tan impresionante. Entonces, llegamos hasta el capítulo 14 de Hechos y versículos 2, versículo 4 y versículo 19. Vemos otra vez a los judíos caldeando los ánimos de las personas en contra de los apóstoles, los líderes religiosos. Esto es, en el capítulo 14, es como el antecedente de Hechos 15. Porque en Hechos 15 se convoca a un concilio en Jerusalén para discutir un punto doctrinal fundamental entre la tradición y el apostolado y el liderazgo con el mover del Espíritu Santo. En el versículo 1 de Hechos 15 nos hablan el motivo de la controversia, el motivo del problema. Algunos de Judea estaban enseñando a los hermanos que no podían ser salvos sin circuncidarse. Ahora, cabe aquí como documentar o señalar o enfatizar que esas personas de Judea ni siquiera habían sido enviadas por la iglesia de Jerusalén. Verso 24. Siempre es muy grave para la iglesia, para los ministerios, la labor de estos hermanitos acomedidos que vienen de otras congregaciones y que inventan cosas que ellos ya mezclaron de su doctrina con la doctrina que oyen. Hermanitos acomedidos. Hermanitos, perdón, que quieren ayudar. Entonces se armó una discusión, pero una discusión sasa entre tradicionales y apóstoles, específicamente Pablo y Bernabé. Al punto de que, ¿saben qué dijeron? No vamos a clarificar nosotros, hay que subir a Jerusalén a aclarar este asunto. Miren, podemos tener una secuencia de seminarios, congresos, consultas aquí en México, discutiendo si los moveres del Espíritu Santo son de Dios o no lo son. Pero el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y el apóstol Jacobo, Santiago, marcaron la pausa y cesó la discusión. ¿Listos? Este sí lo voy a leer porque a mí se me hace bien importante. Vamos a leer Hechos 15, del verso 6 al verso 21. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo,
que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Lo mismo que a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Toda la multitud entonces cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Se acuerdan con qué empezamos? Dijimos que los judíos creían que Dios era posesión especial de ellos y que ellos eran la única posesión de Dios. Un problema. Y entonces dice, Simón contó cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo a su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas, lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Estamos leyendo ahí. Entonces, el decreto de Jerusalén fue enviado a Antioquía y estaba muy bien fundamentado, debido a que Dios fue quien determinó que los gentiles oyesen del Evangelio por medio de Pedro. Hechos 10, 19 y 20. Versos 19 y 20. Dios no hace acepción de personas, ni en cuanto a salvación, ni en cuanto al derramamiento del Espíritu Santo. Hechos 15, 8 y 9. En la práctica, ni los judíos de ese tiempo, ni los antecesores de esos judíos habían podido llevar las cargas adicionales que ellos le habían puesto a la ley. La gracia del Señor Jesucristo es el único medio de salvación y no las obras. Quedaron puntualizadas las cosas para los gentiles. Entonces comenzaron a definir con claridad los puntos doctrinales. El ministerio apostólico de hoy, como el de Pedro, como el de Jacobo, también el de hoy, tiene el deber, la obligación de interpretar el orden de los acontecimientos de nuestros días a la luz de la revelación histórico-profética de la palabra, no de los testimonios de la gente. Es el trabajo primario de los apóstoles. La conclusión, yo creo, más relevante del decreto de Jerusalén es la expresada en el verso 28. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más. Dios quiere, yo estoy convencida que Dios quiere que esta siga siendo la conclusión permanente de la iglesia. Que lo que el Espíritu Santo dice marque pauta para lo que hacemos, para lo que hagamos, para lo que haremos. Y hay dos cosas que voy a adicionar. Cuando hay acuerdos entre nosotros en la iglesia, y esos acuerdos están en paralelo a la voluntad de Dios, o sea, están alineados, el cuerpo de Cristo recibe consolación y confirmación. Si no están alineados, el cuerpo de Cristo se destruye. Muchas veces, aún entre los siervos de Dios, hay desacuerdos. Es muy posible. Eso no es motivo de escándalo. Eso mismo resulta en crecimiento y beneficio de la obra. Hechos 15 del 36 al 41. Por favor, léanlo. Entonces, existen algunos aspectos de la revelación bíblica que Dios determinó que solo fueran para el pueblo judío, como el caso de la circuncisión, por poner un ejemplo.
Sabemos que hoy la circuncisión que Dios está buscando es la del corazón y no la de la carne. Gálatas 5:6, Gálatas 6:15, Romanos 2:29, Romanos 3:30, 1 Corintios 7:19, Colosenses 2:11 y Colosenses 3:11. No debes permitir, no debemos permitir que ninguna persona ni ninguna asociación religiosa trate de imponer sobre los recién convertidos cargas legalistas, tradiciones de hombres que les harán imposible la vida. Gálatas 2, del 3 al 5. Lo que sí debemos de permitir es que el Espíritu Santo en todo tiempo sea el guía de nuestra vida, individual y corporativa. Y que nunca jamás queramos elevar nuestros conceptos por encima de lo que Dios estableció en su palabra. El ministerio apostólico y profético debe seguir acompañándose en la edificación del cuerpo de Cristo. Hechos 15, versos 32, 34, 40 y 41. Entonces, a mí se me hace súper importante que sepas, el Espíritu Santo ya te dio la carga de vivir bien. Vamos a decirlo de esta manera. Ya te digo, esto es lo que yo quiero de ti. Si te cargan con más cosas, se va a volver una carga tan pesada que no la vas a querer llevar. El Espíritu Santo no es pesado. El Espíritu Santo es ligero. La carga, el yugo de Jesús es ligero. Es fácil, dice él. Entonces, frente a la tradición de los líderes religiosos que se opusieron a lo que Jesús decía, y el primer gran debate doctrinal suscitado en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, se dio un parámetro de lo que debía de ser. Así que en nuestra siguiente clase vamos a iniciar como un vistazo general a la epístola, a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Esa carta es importante porque está escrita para responder un ataque en contra de él y del evangelio que él predicaba. El cristianismo, si no hubiera sido por esta carta, y claro, por Pablo y desde luego por Dios, se hubiera convertido en una secta judía, para casa de judíos y solo para judíos. Hubiera dependido solo de la circuncisión y de la observancia de la ley en lugar de la gracia. El centro de las cartas de Pablo es la gracia. Y la gracia va en contra de toda tradición y de todo legalismo. Casi creería yo que es imposible que Pablo asumiera el liderazgo de una revolución, porque fue una revolución en el pensamiento religioso, y que hiciera esto de que los gentiles y no solo nosotros somos el tesoro especial, les dijo a los judíos. Pues, lógicamente se le vino el ataque mortal, y el ataque fue contra su propio apostolado. Mucha gente decía que Pablo, de estos cuates, que Pablo no era un apóstol. Y desde su propio punto de vista ellos tenían razón. Nos vamos a contestar en el siguiente, vamos a hacernos una pregunta hoy y nos vamos a contestar en la siguiente clase. ¿Cuáles eran las condiciones y cuáles son que hay que llenar para ser elegido? ¿Se acuerdan? Judas se había ahorcado y había un lugar vacío entre los apóstoles. Dos cosas importantes eran las que decían los apóstoles, y luego vamos a seguirle. Era necesario que uno de estos hombres que había estado junto con nosotros todo el tiempo que Jesús entraba y salía entre nosotros, uno de ellos tiene que ser el apóstol. La otra condición por la que escogieron al siguiente apóstol, alguien que fue hecho testigo con nosotros de su resurrección. Solo te dejo aquí como dato.
Pablo no llenaba ninguno de los dos requisitos. Y con eso me voy a despedir. Estamos hablando de romper la tradición, de renovar nuestro entendimiento. Y bueno, antes de irme les quiero enseñar que condicioné el lugarcito aquí donde estamos, donde estoy, para que ya no se vea tan gachito. Miren, puse mis libros, no son todos, pero ahí vamos. Y hice un rinconcito aquí, me compré un nuevo escritorio, mucho más amplio, para que tengan ustedes una mejor visión que una pared blanca como de hospital. Los quiero mucho y renueven su entendimiento, que es la única manera de alcanzar el conocimiento verdadero. Cuídense.